Bueno, para quienes no me conocen, algunos me conocen acá como profe, pero yo también estoy a cargo de la Secretaría de Investigación y Transferencia Tecnológica de la universidad, junto con Priscila, que aparece como nombre investigación acá en cuadradito. Estuvimos llevando adelante una serie de seminarios que lo llamamos Caja de Herramientas Científicas. Este sería el tercer encuentro. El primero fue sobre propiedad intelectual, el segundo sobre comunicación de la ciencia y que se centra en la cuestión de cuestionarios. Nos parecía, bueno, observando los distintos tipos de trabajo que se están llevando adelante en la universidad, me parecía que la cuestión de cuestionarios, tanto para estudiantes como para docentes investigadores, era fundamental hacer algún tipo de presentación práctica como para ir conociendo qué cosas tener en cuenta. Como ahí ya veníamos hablando con María María, es un aprendizaje constante, pero bueno, a veces estas cosas te hacen que la curva de aprendizaje sea un poco más rápida, estas presentaciones te tiran tips o cosas fundamentales. Bueno, la presentación de hoy va a estar a cargo de María María Ibáñez Martín. No es error de tipeo el María María, para quienes se preguntaban. El título de la charla de hoy es El ABC en el armado de un cuestionario, consideraciones y herramientas en el marco de un relevamiento académico. Y un poco de los antecedentes de María María. Es doctora, magíster y licenciada en Economía por la Universidad Nacional del Sur, no en ese orden, becaria postdoctoral del CONICET y docente del Departamento de Economía de la UNS. Trabaja en las temáticas de macroeconomía y desarrollo económico, con énfasis en el desarrollo de indicadores y mediciones de fenómenos e impactos sociales. Y bueno, tiene un montón de publicaciones en diversas revistas y trabaja con distintos grupos de investigación, tanto a nivel nacional como internacional. Así que, bueno, sin más, esta es la tercera presentación. Tenemos otra más que la vamos a estar comunicando. La dinámica ya, me distraigo porque estoy dando ingreso a personas, pero la dinámica ahí va a invitar María María, son más o menos una presentación de 40 minutos. Pueden ir consultando durante la presentación, no hay problema. Y si ven que son consultas muy de fondo, pueden también ir dejándolas en el chat y al final las vamos leyendo en el orden que vayan apareciendo. Sin más, María María, te dejamos. Dale. Bueno, voy a compartir pantalla. Me dicen si se ve bien. Em, bueno, primero antes de empezar, agradecerle, bueno, a la Universidad Nacional de Rafaela por la invitación. Placer para mí. A Hernán, que lo conozco, no sé, hace 1000 años, por invitarme. Y bueno, a Priscila, que coordinó todo excelente. Así que bueno, eso como primer paso. Como segundo paso, contarles un poquito que estoy lejos de ser una experta en metodología. Siempre cuento que todo lo que sé de armado de relevamientos y de cuestionarios tiene que ver con que trabajo con Estela Maris Pérez, que es socióloga y la tiene súper clara, y con Valentina Vigo, que es la profesora de econometría de nuestra universidad, que también siempre nos ayuda muchísimo y participa en los grupos de investigación. Como les contaba Hernán, eh, por la temática que investigo y que hice de tesis doctoral y en la que me desempeño hoy, en general, como buen sesgo economista, intento medir lo que sea y como sea, y en general hacemos varios relevamientos. Un poco la charla de hoy viene en consideración de esas cosas que fuimos aprendiendo en el transcurso de hacer relevamientos. Tengo cierto sesgo en términos de que la mayoría de los relevamientos que he hecho tiene que ver con poblaciones vulnerables y van a ver que el sesgo de mis ejemplos viene por ese lado, ¿sí? Algunas cosas que vamos a ver hoy. Bueno, ¿qué aspectos hay que tener en cuenta cuando uno emprende un relevamiento? Y en particular hoy me voy a enfocar en lo que tiene que ver con el cuestionario, ¿sí? Pero bueno, cuando uno arma un relevamiento, lo primero que no se tiene que olvidar es que, en este caso en el que estamos hoy, es que son cuestionarios de tipo académico, ¿sí? Y en ese marco hay un problema, ¿sí?, que nosotros estamos intentando
dar algún tipo de respuesta. Y para armar el cuestionario y el relevamiento no nos tenemos que olvidar del problema que dio lugar a esa motivación, ¿sí? En ese sentido, me parecía importante hacer algunas aclaraciones de conceptos que voy a retomar a lo largo de toda la presentación que tienen que ver, como dice Estela, con el argot del cuestionario, ¿sí? En términos de a qué nos referimos cuando hablamos de codificación, de matriz de datos, de tipo de preguntas control, de preguntas filtro, ¿sí? La diferencia entre una pregunta que es central o una pregunta objetivo y la pregunta que nosotros usamos para controlar y armar matrices cruzadas de datos. El problema de la no respuesta, como hablábamos con Hernán cuando recién estábamos esperando en la sala, hoy por hoy el gran problema que tienen los cuestionarios y los relevamientos es la no respuesta, ¿sí? Y ahí tenemos dos tipos de no respuesta. Directamente el individuo que nos interesa y no nos contesta, y el individuo que nos contesta algunas partes de la encuesta, ¿sí? Y cómo solucionar esa cuestión. La otra cuestión que me parecía importante retomar era la cuestión de la muestra, ¿sí? En esto lo que tenemos que tener en cuenta es que si vamos a hacer un relevamiento virtual, hablar de la muestra, de la representatividad y de la validez externa de lo que hagamos es un mundo completamente distinto a si lo hiciéramos en un relevamiento presencial y que sea administrado, ¿sí? Obviamente, digamos, cuando nosotros estamos hablando de lo virtual, el rol que tiene el encuestado es completamente distinto porque el encuestado hace de encuestador, de procesador de datos y de respondente, ¿sí? Entonces, cómo contemplar esas cuestiones y varias cosas más. ¿A qué voy con esto? A que la parte más fácil es pensar cómo preguntar y todo lo demás es lo que va a dar validez a ese instrumento que vamos a desarrollar. La primera cuestión que me parecía importante es que no es lo mismo hablar de un formulario que de un cuestionario. En este sentido, es como un sesgo, bueno, no sé cuántos economistas hay, pero suele ser un sesgo que tenemos los que no estamos formados en ciencias sociales. O sea, la economía es una ciencia social, pero en general los economistas hablamos de formulario y de cuestionario como si fuesen lo mismo cuando no lo son. ¿Por qué no lo son? Porque básicamente el cuestionario es una planilla que en general se autocompleta y no genera un diálogo y no tiene preguntas. Uno llena información. La diferencia clave con el cuestionario es que nosotros tenemos que en el cuestionario lograr un diálogo con la persona que está contestando, que entienda la lógica y el objetivo del por qué está respondiendo a las preguntas que queremos hacerle y justamente nosotros le preguntamos, ¿sí? Entonces me parecía que es importante hacer la distinción entre los dos conceptos, que suele ser algo que tomamos como sinónimo cuando no necesariamente lo es. Otra de las cuestiones que yo les mencionaba al principio, algo que no aclaré es, por favor, pregúntenme, o sea, interpélenme constantemente, no me molesta, lo prefiero de esa forma y no que esto sea una clase magistral que hasta me aburre a mí. Otra de las cuestiones que yo les mencionaba al principio es que el cuestionario es un instrumento que a mí me va a permitir recolectar información, ¿sí? Que tiene un objetivo específico que si es académico tiene un marco, una teoría, un marco conceptual, una hipótesis a contrastar y que por sobre todas las cosas tiene una serie de supuestos. ¿A qué voy con esto? Bueno, yo parto de una idea, parto de la idea de que las mujeres prefieren comprar zapatillas a cosas para el hogar. Bueno, parto de ese supuesto siguiendo una teoría. Parto del supuesto de que cierto nivel socioeconómico prefiere escuela pública o escuela privada, ¿sí? Y uno va partiendo de supuestos fundamentales e intenta dar respuesta a un problema de investigación. En este sentido, me parecía importante recuperar que el armado del cuestionario y el relevamiento y generar datos no es un objetivo de investigación en sí mismo. ¿Por qué es importante retomar esto? Porque en general muchos de los problemas que surgen en la recolección de los datos tienen que ver con que
uno centra mucho las energías en generar el cuestionario, en el armado de las preguntas, en el muestreo, en capacitar a los encuestadores y pierde de eje qué es lo que está queriendo investigar o cuál es el problema investigador central. En ese sentido, el cuestionario no es un tiroteo de preguntas, ¿sí? No es un brainstorming de preguntas de quiero preguntar y voy anotando todo lo que a mí me gustaría saber de la persona que me va a responder, ¿sí? En esa línea hay que tener cuidado con el uso de los cuestionarios aplicados en otros lugares. Aquí con esto, como yo les decía, el cuestionario es un diálogo, ¿sí? Una conversación con la persona que va a responder, ya sea que sea un cuestionario administrado o que la persona lo responda, pero tiene que ser un diálogo. Si yo replico un cuestionario aplicado en otro contexto, con otro objetivo de investigación, entonces es muy probable que después tenga problemas para filtrar la información que quiero, para detectar la población objetivo, para ver si hay diferentes respuestas por género, por nivel socioeconómico. Entonces, como yo les decía, en el armado del cuestionario lo central es no olvidarse del problema de investigación que estoy queriendo hacer. En ese marco es muy importante, o lo que nosotros solemos hacer es, en la primera página del cuestionario, armar la motivación. Y quizás armar la motivación del cuestionario no sirva tanto para el que vaya a responder, sino para que nosotros no perdamos de eje el problema que estamos intentando responder. Y en ese sentido, otra de las cuestiones que me parecía fundamental es que el armado del cuestionario es ni siquiera es el primero, es uno de los pasos que tiene un relevamiento, ¿sí? En ese sentido, me parecía importante y fue uno de los errores que tuvimos en el primer relevamiento en el que yo participé, que muchas veces, o en la mayoría de los casos, las personas que aplican el cuestionario o que actúan como encuestadores o que hacen el procesamiento de la información no son las personas que estuvieron en el armado del cuestionario. Si el cuestionario es muy difícil de seguir, es muy probable que tengamos problemas en la etapa de la recolección de los datos y ni que hablar en la etapa del procesamiento de los datos. Entonces, armar el cuestionario es central, pero capacitar a nuestros encuestadores también lo es, y que haya una consistencia entre los encuestadores y el data entry también, ¿sí? Entonces, por ahí uno pone mucha energía en el armado del cuestionario porque es como el primer gran paso que da en un relevamiento y va perdiendo energía en el resto del trayecto. Me parece como muy importante aclarar esto porque además el armado del cuestionario es el paso más barato del relevamiento, que es las horas de las personas a las que les interesan los datos, pero después hay un montón de, digamos, de recursos que se destinan al proceso de relevamiento y es importante no perder la energía en el transcurso de las acciones. ¿Para qué vamos a aplicar un cuestionario? Y esto también me parecía importante retomarlo. Bueno, nosotros en general aplicamos un cuestionario y hacemos un proceso de relevamiento cuantitativo cuando nosotros queremos recuperar la información de un universo que en general es amplio. ¿Por qué me parecía importante retomar esto? Porque en general la gente tiende a decir, hacemos una encuesta. Necesito información sobre todo. Hacemos una encuesta. El cuestionario sirve cuando nosotros tenemos un universo amplio y ¿de qué hablo con esto? Bueno, quiero relevar la posición socioeconómica o la condición laboral o el acceso a energía de tal barrio de Bahía Blanca. Quiero ver el nivel de vulnerabilidad social de Bahía Blanca. Entonces tengo la gente repartida en un espacio amplio, tengo un universo muy diverso, tengo una cantidad de observaciones interesantes. Es una técnica que es muy poco útil si yo la quiero usar para un espacio particular, ¿sí? Y en esto se me viene el ejemplo, nosotros hoy estamos trabajando con un mapeo de actores educativos en un barrio, en realidad son 3 barrios vulnerables de Bahía Blanca. Lo primero que hicimos fue hacer una encuesta. Pero nosotros queríamos saber qué acciones a nivel educativo se estaban llevando, cuáles eran los actores más relevantes para la población, si había superposición de ofertas educativas, si había alguna limitación en cuanto a oportunidades educativas
por el tipo de oferta, si había un problema más de oferta que de demanda, bueno. ¿Qué hicimos? Una encuesta. La encuesta que nos dijo, no mucho. Básicamente lo que hicimos fue completar, y el fuerte de esta investigación tuvo que ver con metodologías cualitativas, entrevistas en profundidad semiestructuradas, hicimos grupos focales, hicimos talleres, y principalmente lo que hicimos fue aplicar metodologías participativas para hacer el diagnóstico de la situación, ¿sí? Entonces, ¿es un instrumento válido? Sin duda. ¿Es caro? En general. Ahora la virtualidad lo hace un poco más barato, pero es un instrumento que es caro y que si nosotros tenemos un espacio particular nos dice poco. ¿Por qué nos dice poco? Porque es un instrumento que se caracteriza por la poca profundidad y la falta de reflexividad. ¿En qué sentido? El cuestionario es un cuestionario en el que la persona que responde tiene que dar respuesta rápida sin reflexionar sumamente en sus creencias, en sus valores, en lo que cree, en lo que valora, ¿sí? Porque es un cuestionario que es como yo les decía, tiene que ser un diálogo. Si yo quiero captar la apreciación o la valoración de una persona sobre tal o cual cosa, y yo le hago una pregunta de, ¿usted aprecia mucho eh, las actividades culturales en Bahía Blanca? Sí, no me dice mucho, ¿sí? Si yo quiero que reflexione, que me haga una apreciación, que me haga una reflexión sobre cuál o tal situación, quizás no es un cuestionario, una encuesta, el mejor instrumento para mi problema de investigación. Y en este sentido, lo que yo les decía al principio de esta presentación, hay una gran diferencia entre el rol que cumple el encuestado en un cuestionario que es administrado que en uno autosuministrado. ¿Por qué? Porque básicamente en un cuestionario que es administrado, donde hay un encuestador, el encuestador fue capacitado, ¿sí? Sabe lo que nosotros queremos preguntar, cómo lo queremos preguntar, y si la respuesta del encuestado no se ajusta a las categorías que nosotros pusimos en la variable, por ejemplo, sabe decodificarla, ¿sí? La va a categorizar, la va a calificar él, aunque el encuestador no le diga exactamente algo que entra en una de las categorías. Cuando el cuestionario es autosuministrado, y dado el contexto de pandemia, a mí me parecía que era interesante ver estas cuestiones, cuando el cuestionario es autosuministrado, el encuestado cumple todos los roles. O sea, nosotros lo que hicimos fue pensar el cuestionario y cargarlo en una plataforma, pero el encuestado tiene que interpretar lo que quisimos preguntar, tiene que pensar si su opción entra en una de las categorías que nosotros marcamos o se tiene que poner a escribir, ¿sí? Obviamente los requerimientos en un cuestionario online respecto a cuán clara tiene que ser la pregunta es mucho más alto, ¿sí? Por esta cuestión que nosotros decimos, no tenemos intermediario, no hay un comunicador entre lo que nosotros como investigadores queremos y la respuesta que nos da el encuestado. Entonces, esta cuestión entre el paso entre la teoría y las preguntas que nosotros queremos hacer es lo que se conoce en metodología como operacionalización, ¿sí? La operacionalización es todo, ¿sí? Es el primer hito que nos va a decir si nuestro cuestionario es exitoso o no nos va a servir para nada. ¿Cuál es el primer problema? Todos los que alguna vez hicimos una encuesta, lo primero que nos preguntamos, ¿qué es? ¿Cómo le pregunto? ¿Sí? Y vuelvo a lo mismo que por ahí les planteaba al principio. Lo importante no es el cómo, sino el qué. ¿Qué quiero saber? Y el cómo le pregunto, obviamente va a determinar cuán confiable es ese cuestionario y cuán válido es ese cuestionario. La confiabilidad hace referencia a que el instrumento me mida siempre lo mismo, ¿sí? Y en esto el típico ejemplo es que el metro no sea elástico, ¿sí? Si el metro es elástico, entonces los 10 centímetros que mido en un lugar no van a ser los mismos 10 centímetros que mido en el otro. Si eso me pasa, el instrumento que estoy planificando no me sirve. Y la validez tiene que ver con que yo pienso un instrumento para que me mida algo que yo quiero, ¿sí? Y en esto uno tiene que ser muy cauteloso porque uno piensa un cuestionario y genera datos en función de ese objetivo.
Si yo quiero llevar esos datos, analizar algo para lo que no fueron recabados, voy a tener un problema, ¿sí? Y la validez tiene que ver con que el instrumento me mida lo que me debe medir. Y el típico ejemplo de metodología que encontramos, como dice de los libritos, es no usar un metro si yo quiero saber el peso de una persona. Bueno, esto es lo mismo. Si yo quiero saber el nivel socioeconómico de una persona, tengo que preguntarle cosas que vayan referidas al nivel socioeconómico. Y si el objetivo central de mi relevamiento era medir vulnerabilidad social y yo puse algunas preguntas sobre, no sé, situación laboral, bueno, voy a tener algunos datos sobre eso, pero yo puedo inferir y hacer un análisis sobre condición laboral de una encuesta que tiene múltiples dimensiones y uno tiene que tener cuidado, ¿sí? Sobre todo en los relevamientos online, donde el rol del encuestado y la interpretación que hace el encuestado de lo que le estamos preguntando es central, ¿sí? Yo ahora les voy a mostrar lo que nos pasó en el encuestamiento, en el relevamiento que terminamos ayer. Básicamente, estas dos condiciones de la operacionalización, tanto confiabilidad como validez, van a estar afectadas por dos cuestiones: lo amigable que sea el cuestionario y lo estandarizado que esté, ¿sí? El cuestionario tiene que ser amigable, tiene que fluir. Y en este sentido, es central no hacer pases de temas violentos. Digo, vengo preguntándole edad, cantidad de miembros del hogar, nivel de educación del jefe. ¿Cuán feliz está usted con su vida? Le voy a decir, ¿qué se fumó? ¿Sí? Entonces, la agilidad del cuestionario y la estandarización tienen que ver con estas cuestiones de no hacer saltos bruscos de temas, de poder buscar un guión, ¿sí? Que la persona haya leído la motivación del cuestionario y que las preguntas que se encuentren en el cuestionario vayan en esa línea, ¿sí? Entonces, que sea amigable y que sea estandarizado es un equilibrio difícil, ¿sí? Porque tiene que ser ágil, tienen que responderme lo que yo quiero, pero tienen que entender siempre lo mismo, ¿sí? Si nosotros no logramos que el cuestionario sea estandarizado, la misma pregunta puede ser entendida de formas muy distintas y llevarme a conclusiones que no están bien. ¿A qué voy con esto? El otro día leía completé, pues yo soy completadora serial de encuestas, como siempre yo necesito que la gente me responda, yo respondo todo lo que veo online. El otro día contestaba una pregunta, o sea, un relevamiento sobre movilidad en Bahía Blanca, ¿no? Básicamente el objetivo era ver cuán atinado era hacer bicisendas o no, qué predisposición tenía la gente a intercambiar bicis por otros medios de transporte, etc. El cuestionario quería ser tan estandarizado que tenía preguntas kilométricas. Era, el último día que usted se tomó un colectivo durante el contexto de pandemia que lo hizo acompañado. Yo ya era tan específico lo que tenía que preguntar que opté por no contestar esa pregunta. Bueno, lo que hay que evitar es justamente eso. Hay que buscar un equilibrio entre que nos contesten lo que nosotros queremos y no llegar al punto de detalle que nadie me cabe en la situación en la que yo quiero que esté, ¿sí? Y en este tipo de cuestiones siempre se me viene a la cabeza el ejemplo de qué tipo de créditos tiene. ¿Qué tipo de créditos tiene? Pregunta típica que uno encuentra en algún relevamiento que tiene objetivos: microcrédito, financiamiento, acceso a instrumentos financieros. La realidad es que, ¿qué tipo de créditos tiene? Es tan amplio que tiene diversas interpretaciones. Digo, seguro si yo a ustedes les pregunto qué tipo de créditos tienen y alguno le pidió prestado 2.000 pesos al padre para llegar a fin de mes, no lo considera como un crédito, porque no está formalizado como tal, porque quizás no tiene intereses, ¿sí? Pero en algún punto es algo que está ayudándome a financiarme, perdón. Lo mismo con qué ingresos tiene el hogar, ¿sí? Muchas veces la asignación universal por hijo, si nosotros no la detallamos como tal, la gente no la reconoce como un ingreso, porque en general el ingreso muchas veces está asociado a
fuente laboral, entonces esas cuestiones, si uno no las explicita, no son contempladas, entonces fíjense qué variabilidad de interpretaciones podría tener. Lo mismo de qué trabaja. ¿Sí? Si nosotros preguntábamos de qué trabaja hace 10 años atrás, la ama de casa iba a responder, no trabajo. ¿Sí? Obviamente, con toda la movida de las jubilaciones para las amas de casa, la revalorización de la mujer y demás, estas cuestiones empezaron se empezó a concientizar más sobre el ama de casa como un trabajo y demás. Pero si lo preguntábamos hace 10 años, no. Entonces, quizás de qué trabaja no sería la mejor pregunta si yo quiero que me pregunte cuál es la principal ocupación durante su día, ¿sí? Hay cuestiones como más precisas para hacer que justamente el cuestionario esté estandarizado y mida siempre lo mismo y no diferentes cosas en función de quién lo lee. Ahora bien, armar un cuestionario necesita digamos, de un engranaje. Un engranaje de qué cosas. Capaz que voy muy rápido, así que me van frenando porque yo me cebo hablando y eh, por ahí voy muy rápido. De tres cosas. Lo mismo que les vengo diciendo desde el principio. El diálogo con el otro. ¿Sí? En el diálogo con el otro, esto que yo les decía, tiene que ver con que la persona tiene que poder seguir la lógica de por qué le estoy preguntando lo que le estoy preguntando, ¿sí? Y en el diálogo con el otro, evitar las inconsistencias o esto de, ¿y qué le contesté antes? Y le contesté ingresos hace 5 minutos y ahora me está preguntando de qué trabajo y en el medio me preguntó si tuve problemas respiratorios en el último mes, ¿sí? Bueno, ese diálogo con el otro es fundamental para qué, no haya desgaste de la persona que está contestando, para que no haya incentivos a que la persona conteste, empiece a forzar sus respuestas. ¿Sí? Si yo lo llevo y lo traigo entre los temas en los que le estoy preguntando, es muy probable que la persona empiece, ¿y qué le contesté hace 5 minutos? Porque seguro me está preguntando esto para testear si le estoy mintiendo o no le estoy mintiendo. ¿Sí? Bueno, esas cuestiones son centrales para que el cuestionario funcione. ¿Sí? Para que el cuestionario logre ese equilibrio entre amigable y estandarizado. ¿Sí? Los elementos teóricos, lo que yo les decía, nosotros no nos tenemos que olvidar de para qué estamos haciendo el cuestionario y qué queremos responder con ese cuestionario. La típica cuestión, y acá hay otro desequilibrio con el cual yo me peleo mucho con Estela, que es socióloga, y yo quiero saber todo, del que me está respondiendo quiero saber todo, la vida, desde que nació hasta el hoy, todo lo que hizo, todo lo que ganó, todo lo que vivió. Bueno, el equilibrio entre lo realizable y lo deseable. ¿Sí? Si yo le quiero preguntar todo sobre todos los aspectos de su vida, el cuestionario no me lo va a contestar nadie, ni hablar ahora que son online. ¿Sí? Porque antes vos, no sé, yo hice encuestas desde que fui alumna. Vos frenabas a alguien, le decías, ¿te puedo hacer una encuesta para la Universidad del Sur? Entonces la gente te mira con cara de, o te estás muriendo de frío, te estás muriendo de calor y te dice que sí. Y cuando vos estás con la persona, es poco probable que la persona te corte la encuesta a la mitad. Ahora, si la encuesta es eterna, tenés claramente más chances, y si la encuesta además es autosuministrada, ni hablar, que va a cerrar el navegador y te va a dejar la mitad de la encuesta sin contestar. Entonces, no olvidar que tenemos un objetivo de investigación que nos guía y que nosotros podemos incorporar otros aspectos, pero que nunca vamos a poder preguntar todo lo que queremos saber. ¿Sí? Y como yo les decía, un equilibrio es amigable y estandarizado y el otro equilibrio es deseable, realizable. ¿Sí? Lo bueno es enemigo de lo perfecto en este sentido y uno tiene que buscar algo que le responda a lo que quiere preguntar y no ser extremadamente ambicioso. A nosotros en el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur, que es donde trabajo yo, es el Instituto del CONICET, acá en Bahía Blanca, es de algunas ciencias sociales, tenemos un proyecto que se llama el Proyecto de Unidad Ejecutora que tiene 5 ejes, ¿sí? Entre esos 5 ejes hay de todo. Hay medio ambiente, financiamiento, redes sociales, gobierno abierto y, bueno, ya no me acuerdo el otro, pero son 5 ejes.
La encuesta hoy tiene 25 páginas. No hicimos el relevamiento. Después les voy a contar, si hay otra oportunidad, cómo nos fue con ese relevamiento. Pero básicamente lo que nos pasó es que todos los ejes queríamos preguntar todo. Entonces era como una biografía de la vida del que te contestaba, literal, todo. Y educación es otro de los ejes. Bueno, ¿Puedo hacer hay una que ver pregunta? cómo... Sí, obvio. Eugenia, ¿no? Sí. ¿Qué herramientas o qué medidas están tomando para suplir el diálogo con el otro en los casos en que, bueno, hoy en día los cuestionarios mayormente se realizan a través de un Google Form? A ver, como herramienta, no, desconozco si hay una herramienta. Sí es real que como hacer el relevamiento online es mucho más barato que hacer un relevamiento presencial, en general lo que haces es una prueba piloto, donde ves la tasa de no respuesta, donde identificás preguntas que tenés menos o más respuestas que son inconsistentes. Entonces, el relevamiento online lo que te permite es hacer más el learning by doing, ¿sí? Hago el cuestionario, lo paso a Google Form y le pido a mis amigas que lo completen, Claro. ¿sí? Eso permite mucho hacer el proceso de testeo el cuestionario, lo arreglo, testeo el cuestionario, lo arreglo, que obviamente en un cuestionario, en un relevamiento presencial tiene otro costo, Claro. tiene otro tiempo, porque además, bueno, a ver, el relevamiento online lo que tiene es que el Google Form vos lo llenás y el investigador tiene una planilla de Excel con todas las respuestas procesadas. Entonces, de hecho, hasta ir haciendo el proceso de ajuste del relevamiento en el momento es mucho más factible con Google Form. ¿Por qué? Porque, no sé, ahora yo les voy a mostrar, pero si vos vas viendo, bueno, la muestra se me está sesgando para la gente que tiene nivel educativo alto. Bueno, voy a dejar de hacer difusión entre mis amigos, que por ahí, digo, nosotros quizás tenemos, digamos, nuestro círculo tiene nivel educativo alto, porque trabajamos en la universidad o lo que sea. Bueno, voy a fortalecer la difusión entre los grupos de referentes barriales. El problema del relevamiento presencial es que muchas veces uno sale tal día a hacer el relevamiento. Y si por ahí son relevamientos más al estilo EPH, digamos, donde yo quizás tengo 4.000 encuestas, me llevo varios fines de semana, pero no tengo instantáneamente la información. Yo creo que esa es la principal herramienta que hoy puedes tener para evitar estos sesgos o estos errores en el relevamiento. Bien. Pero no conozco, a ver, yo creo que en estos ciento no sé cuántos días de 200 no sé cuántos días de pandemia que llevamos, de haber contestado más de 20 cuestionarios. Y hay algunos que te juro que les escribiría a las personas que son responsables y dependía, ¿te servieron de algo los datos que preguntaste? Porque la verdad es que no me imagino cómo van a segmentar esas muestras. Claro. O por ahí digamos, la motivación no entendía bien me pasó esto del diálogo, ¿para qué me está preguntando esto? ¿Sí? Y también eso genera mucha desconfianza, digo, uno no tiene que olvidarse de que nosotros somos muy celosos de la información que damos, más si, o sea, yo siempre digo, una sola vez me tocó hacer encuestas en el centro de Bahía Blanca y la tasa de rechazo que tuve no la tuve nunca en un barrio vulnerable, porque también tiene que ver con la costumbre de las diferentes poblaciones en responder encuestas. Las poblaciones vulnerables, los barrios marginales y demás, están acostumbrados a que la gente vaya y los encueste. En cambio, es más difícil que eso te pase en un barrio con nivel socioeconómico más alto. Y es así, o sea, así como las mujeres responden más las encuestas que los hombres, los barrios en las tasas de no respuesta en poblaciones vulnerables es más baja que en poblaciones con mejor posición socioeconómica. Bueno, eso quizás digamos, los cuestionarios online te permiten como reajustar en el proceso. Pero Claro, bueno, claro, sí. el No, es problema del armado interesante. del diálogo tiene que ver, me parece a mí, con uno, ¿no? Ujú. O sea, yo leo mi tesis doctoral y digo, ay Dios,
¿cómo escribí esto? Bueno, supongo que la gente, cuando uno hace cuestionarios, le pasa lo mismo. Digo, ¿cómo se me ocurrió preguntar esto así ni yo lo entiendo? Bueno, es un poco Bien, eso. gracias. No, está bien, Eugenia. Y respecto a las cuestiones prácticas del estudio, ¿a qué voy con esto? Ejemplo, yo estoy haciendo un relevamiento porque me interesan las oportunidades educativas de los adolescentes, de 12 a 18 años, ¿sí? Obviamente hay cuestiones de los adolescentes que tienen que ver con su hogar, ¿sí? ¿Qué se suele hacer con esto para no perder esta cuestión de la lógica, el diálogo, poder contextualizar y demás? Bueno, aplico 2 cuestionarios, uno general y otro específico para la población que me interesa, ¿sí? Estas cuestiones prácticas del estudio hacen que después el procesamiento de los datos, las segmentaciones de la muestra, hacer filtro en la población que me interesa sea mucho más sencillo, ¿sí? Nosotros en general hacemos eso cuando, por ejemplo, ahora hay un grupo del Departamento de Economía que va a hacer una encuesta para adultos mayores. Lo que hacen directamente es, bueno, que cualquier miembro del hogar me responda las cuestiones generales del hogar y después las cuestiones específicas de adultos mayores, armo un cuestionario separado, ¿sí? Porque también eso evita que yo pierda las respuestas de la población que me interesa porque no quiere contestar lo otro. Esa es también una forma de, en lo online es más difícil, y en lo online lo que hago es hacer preguntas filtro. Si no sos la población que me interesa, me pones que no y no te llevo ninguna pregunta más, ¿sí? Cuando estas 3 cuestiones no engranan bien, obviamente el equilibrio de amigable y estandarizado no se da y empiezan a aparecer problemas, ¿sí? Los problemas de tengo los datos y no sé para qué usarlos, los problemas de no puse una pregunta que me permita filtrar el fenómeno que me interesa, no puedo segmentar la población ni por edad, ni por género, digo, hay muchas veces uno se olvida, hay cosas tan obvias que uno se olvida de preguntarlas, género, ¿sí? Bueno, todas esas cuestiones aparecen cuando los cuestionarios no están bien armados, ¿sí? Desde la base. Y en general, el problema de no puedo separar las respuestas del fenómeno que me interesa tiene que ver con que en el cuestionario no está claro cuál era mi pregunta objetivo, ¿sí? Puedo tener errores en preguntar cuestiones que me permitan controlar, y ahora vamos a esa parte. Pero lo que tengo que estar seguro es que el problema o la pregunta clave la entiende todo el mundo, ¿sí? Nada, yo en general, esas preguntas en las que yo digo, si yo fallo acá, está en riesgo todo mi relevamiento, se las mando a mi papá, a mi mamá, se las leo a mi vecino, ¿sí? Y le pregunto, ¿qué entendés por esto? ¿Qué me contestarías por esto? Y uno de verdad que se sorprende de que muchas veces la gente entiende cualquier cosa, no es que la gente entienda cualquier cosa, uno lo preguntó pensando y dando por sentado que se entendía, ¿sí? ¿Cuál es el costo de esto? Si el cuestionario no es amigable y estandarizado, es costosísimo, ¿sí? Ni hablar de si el relevamiento es presencial. Y esto viene un poquito de la mano con lo que yo les decía recién. La pregunta objetivo es la que se desprende del problema central de investigación, ¿sí? En general es bueno tener varias preguntas que me lleven a responder lo que quiero responder y no una sola, ¿sí? Porque eso me va a permitir a mí hacer un pool de respuestas que me permitan responder el fenómeno que estoy queriendo analizar, ni hablar de si es un fenómeno multidimensional como la exclusión, ¿sí? Yo puedo tener exclusión educativa, exclusión laboral, exclusión energética, bueno, intentar dar respuesta desde diferentes focos por si tengo un problema con un instrumento en particular, ¿sí? Que no haya una única pregunta que yo corra el riesgo de que se responda o interprete distinto a lo que yo quería. Y después, algo no menor, y a lo que por ahí uno suele no darle tanta importancia, es a las preguntas control. Las preguntas control
obviamente, como dice la palabra, no son centrales, nos permiten controlar a la muestra que vamos a generar, pero en algún sentido me permiten ver la validez que va a tener la muestra que yo generé respecto de la población que me interesa analizar. Es poco probable que uno llegue, ni a hablar en lo online, que esto que yo les decía, uno no encuesta, no va y le pide a la persona que responda, entonces es más difícil conseguir las respuestas, era lo que me decía Er, cuesta conseguir las respuestas online, y es raro que uno haga un censo, ¿sí? Entonces, obviamente, uno tiene una muestra y va a hacer una inferencia a la población que le interesa analizar. Si nosotros tenemos preguntas control, ¿sí? Las típicas preguntas control son género, tamaño de familia, si estoy haciendo alguna cuestión que sea sectorial, el tipo de empresa, el rubro, el sector, ¿sí? La edad del jefe de hogar. Esas preguntas me permiten ver si nosotros tenemos algún tipo de tendencia en el fenómeno que queremos analizar. Es un fenómeno que se da más en las mujeres que en los hombres, más en los hombres que en las mujeres, más en los adolescentes o en los adultos mayores, en familias numerosas. Nosotros, por ejemplo, ahora encontramos que en los barrios vulnerables el uso de materiales no limpios para cocción es mucho más frecuente en hogares con jefas de hogar mujer que con jefes de hogar varón, y no habíamos encontrado ningún antecedente con eso. Bueno, esas cuestiones. ¿Qué nos va a pasar si eso se omite? Bueno, si eso se omite, obviamente va a ser más difícil ver factores que condicionen el fenómeno y quizás va a ser como muy encuadrado el problema. Y bueno, digamos, una de las cuestiones centrales que permite ver los condicionantes es el nivel socioeconómico de la población. Ahí podemos meter de todo, ¿sí? Y voy a esto. Si yo estoy queriendo analizar las decisiones del material para cocción, yo sé que obviamente el nivel socioeconómico de la población va a incidir, ¿sí? Ahora, ¿tengo que preguntar todo sobre su nivel socioeconómico? No, porque a mí lo que me importa es cómo decide con qué material cocina, usa leña, usa gas, bueno. Ahora, puedo optar por no entrar en qué categoría ocupacional trabaja el jefe, ¿sí? Puedo preguntar un set de preguntas que me permitan armar un perfil socioeconómico sin entrar en tanto detalle. Digamos, un instrumento que se usa mucho para medir nivel socioeconómico de manera sencilla, sin entrar en un set de instrumentos eterno, es la cobertura médica, ¿sí? Obviamente la cobertura médica en general del jefe de hogar nos dice mucho sobre cómo es su relación laboral, si tiene precariedad o informalidad laboral, cuál es su acceso al sistema de salud. En general, el tipo de cobertura médica también nos da algún indicio de la categoría ocupacional, bueno, etc. Y el otro tipo de pregunta se llaman preguntas filtro. Esto es central en todos los cuestionarios, pero sobre todo en los cuestionarios online, donde no tenemos un intermediario que procesa estas preguntas, no se las tengo que hacer, ¿sí? Y las preguntas filtro básicamente me salvan de dos problemas: del problema de la no respuesta y del problema del cansancio del respondente, ¿sí? Un ejemplo que se me viene a la mente, esta encuesta sobre movilidad en Bahía Blanca. La encuesta sobre movilidad en Bahía Blanca daba por hecho que yo sabía andar en bicicleta. Cuestión que no sé andar en bicicleta, criada en Bariloche, subidas y bajadas, no sé andar en bicicleta. Toda la encuesta partía del supuesto que yo sabía andar en bicicleta. Contesto la primera pregunta. La segunda pregunta era, en ningún momento estaba la opción de no sabe andar en bicicleta, no usaría bicicleta. La segunda pregunta, ¿qué tipo de estacionamiento quisiera usted para su bicicleta? ¿Qué contesto? No sé andar en bicicleta, no voy a usar nunca bicicleta. La dejo sin responder. Tercera pregunta, ¿qué
¿qué tipo de problemas tiene usted con su bicicleta? Pinchazo, robo, no uso bicicleta. Cuarta pregunta, en el mismo eje. Justamente, si la pregunta filtro me permite a mí decirle al tipo que no usa bicicleta, que no tiene que contestar todas las otras preguntas, me hubiese permitido a mí llegar al final de la encuesta, donde me preguntaban nivel socioeconómico, edad, ¿sí? Bueno, no menospreciar la importancia de las preguntas filtro, ¿sí? Porque si de golpe quizás ellos hubiesen encontrado que las mujeres de 30 a 40 años son menos propensas a utilizar la bicicleta. Básicamente nunca se enteraron si era mujer, si tenía de 30 a 40 años, porque me hicieron tantas preguntas sobre dónde iba a dejar una bicicleta que nunca usé, cómo le iba a estacionar y cuáles eran los problemas que tenía, que se perdieron en el resto de la información. Y en esto hay otra cuestión importante, que es no inventar la fórmula de la pólvora. ¿A qué voy con esto? Que hay un montón de cosas que nosotros queremos preguntar, que las preguntaron 800.000 grupos de investigación antes y que validaron que el instrumento sirve, ¿sí? O sea, hay instrumentos que están validados. Entonces, muchas veces, yo les decía al principio, no usar un cuestionario que se usó para otros fines, por otro grupo de investigación, pero uno sí puede retomar preguntas que ya fueron utilizadas. Obviamente, mi recomendación, y esto no sé si tiene validez científica, pero mi recomendación es que la pregunta objetivo no sea recuperada de otro lado, pero sí, si tengo que buscar preguntar nivel socioeconómico, y a mí eso me sirve de control, digo, medir nivel socioeconómico no es mi objetivo, retomar instrumentos que estén validados para disminuir el sesgo o el error en cosas que no me son súper relevantes, ¿sí? En esto, yo después le paso a Er y a Priscila la presentación. Hay un montón de cuestionarios disponibles donde uno puede recuperar cómo se preguntan las cosas y que sabe que si fueron aplicadas por el INDEC, el Observatorio de la Deuda Social Argentina, OFI, el Banco Mundial, bueno, tienen al menos una pasada de respondentes interesantes, ¿sí? Y disminuyo la probabilidad de error en esas cuestiones. Yo les armé una carpetita también de Drive con varias de las cosas que yo suelo revisar cuando me toca armar un cuestionario. Algo que descubrí hace no mucho, esto se lo debo a María Emma Santos, que también es docente de nuestro departamento. El Banco Mundial tiene un set de 3 tomos, ¿sí? Donde hay un capítulo por tema: educación, salud, financiamiento, percepción, hay de todo. Hay un capítulo por tema y hay un set de instrumentos validados por tema, ¿sí? Yo les dejé el link para que puedan acceder porque la verdad es que está súper interesante, y el primer capítulo de esos libros te da como una guía respecto a cuán importante es la comunicación de la motivación de un cuestionario y cómo está bueno armarlo, ¿sí? Las cuestiones visuales, no hacerlo súper eterno, no entrar en detalles institucionales que por ahí en la academia se usan mucho, pero al que responde no le importa nada. De dónde, quizás uno empieza, profesor titular de dedicación exclusiva de la universidad no sé qué, y empieza a una lista de méritos que no le importan a nadie. Bueno, evitar esas cuestiones. Bueno, yo les armé una carpeta como para, que yo siempre uso para ver cómo se pregunta lo que quiero preguntar. Bueno, nada, eso, no intentar descubrir la fórmula de la pólvora y ver si alguien que seguramente tenga varios relevamientos hechos escribió algo o dejó su cuestionario disponible. Otra de las preguntas que suele surgir cuando uno arma un relevamiento tiene que ver con cuántas encuestas necesito, ¿sí? ¿Cómo llego yo a que el relevamiento que hago tenga validez externa, sea representativo? Bueno, yo no me voy a poner a dar una clase de estadística, pero acá tenemos dos mundos bien diferentes, ¿sí? Los dos mundos bien diferentes tienen que ver con cómo se hace el relevamiento. Puedo tener un relevamiento mediado, que es el presencial, con un encuestador. En esto me parece súper interesante retomar esto. Las formas de mediatización son súper importantes para ver cómo uno va a calcular o va a ver
cuántas encuestas necesitan. Yo no sé si ustedes están al tanto, pero en contexto de pandemia la encuesta permanente de hogares se retomó en muchos casos por teléfono, ¿sí? Bueno, ¿cómo voy a hacer yo el proceso de relevamiento? Tiene que ver, no es lo mismo tener un relevamiento online, literal online, que hacerlo por teléfono llamando a la gente, ¿sí? Pero básicamente como que los dos mundos bien separados tienen que ver con si tengo un relevamiento presencial o tengo un online. El relevamiento presencial en general tiene que ver con un muestreo aleatorio y si yo conozco o no conozco el tamaño de la población, tengo una respuesta precisa de cuál es la muestra que me permite a mí que mi estudio sea representativo. En el online, lamento comunicarles que no, ¿sí? En el online obviamente no está tan claro cuál es la cantidad de encuestas que necesito para que sea representativo y tenga validez, pero sí hay varias cosas que me determinan o me influyen en el tamaño, ¿sí? En general tienen que ver con cómo es la pregunta objetivo, ¿sí? Si yo tengo una pregunta objetivo que tiene mucha variabilidad y tengo muchas chances de no respuesta, entonces es mucho más exigente en la cantidad de observaciones que necesito recolectar. Ejemplo, si yo pregunto el nivel de ingresos de un hogar, ¿sí? Bueno, las chances de hacerlo menos variable es que yo esa pregunta la haga categórica y ponga rangos y no le pida a la persona que escriba su nivel de ingresos, que obviamente puede tener una variabilidad fenomenal. Además, la gente tiende a dejar en blanco la pregunta sobre ingresos, ¿sí? Entonces, si el nivel de ingresos es parte de mi objetivo central, yo necesito muchas más observaciones para que mi cuestionario, para que mi relevamiento sea válido, ¿sí? Lo mismo pasa si yo quiero saber cómo se mueve la gente. Bueno, ¿cuántas veces fue al supermercado? ¿Y en qué horario suele ir al supermercado? ¿En qué día de la semana? Bueno, todas esas cuestiones que siempre hay como el mito de me están persiguiendo y alguien me va a entrar a robar cuando yo me haya ido al supermercado. Bueno, todas esas cuestiones que son sensibles de responder y tienen mucha variabilidad, son más exigentes en la cantidad de observaciones que tengo. Lo mismo pasa si la variable es categórica, ¿sí? Como yo les decía, si la pregunta objetivo es binaria, de tipo sí, no, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, es menos exigente. Ahora, donde yo empiezo a tener una variable que tiende a ser más continua, tiene 15 rangos o 15 respuestas posibles, ¿sí? Cuando tiende a ser continua, más exigencia en la cantidad de observación, ¿sí? Y lo que les decía recién, cuanto más largo es el cuestionario que voy a aplicar, más exigencia en la cantidad de observaciones. Entonces, estas cuestiones hacen que la cantidad de encuestas online tiendan a subir, ¿sí? Para que el estudio sea representativo. ¿Qué otras cuestiones? Bueno, las otras cuestiones tienen que ver con el tipo de fenómeno que quiero medir. Si yo tengo una cuestión que revisa en algún sentido la ideología, la valoración, lo hace al individuo pensar en qué situación se pondría de las que yo le doy como factibles, entonces otra vez necesito más observaciones, ¿sí? Cuando uno hace un cuestionario online, como no tiene una respuesta tan precisa de cuántas son las encuestas que necesita para que eso sea válido, obviamente la propiedad de inferencia que yo tengo con ese relevamiento es más limitada que aquella que yo hice respetando un cálculo estadístico, ¿sí? Un muestreo aleatorio. Ahora, ¿cómo sé yo si estoy haciendo una inferencia válida en función de los datos que recolecté? Bueno, hay ciertas cosas que me dicen si la muestra que yo tengo se comporta como la población que yo tengo como objetivo. A ver, nosotros sabemos que el 51% de la población es de género femenino. Bueno, entonces, si mi relevamiento tiene el 83% de hombres respondentes, y es difícil que yo, en función de esa muestra, pueda hacer una inferencia respecto de la población. O de golpe tengo una muestra que el 85% de la gente que respondió
tiene la universidad terminada, pertenece al último quintil de ingreso, tiene prepaga, y depende cuál sea el fenómeno que yo estoy queriendo estudiar, puedo inferir a partir de eso o no. ¿Sí? Muchas veces conocer ciertas distribuciones de la población objetivo me permiten validar cuánta inferencia puedo hacer con los datos que obtuve. Una cuestión que está buena, si están pensando en hacer algo a nivel ciudad y demás, es respetar la distribución por barrios, ¿sí? Tener representación de todos los barrios y no tener muy segmentada territorialmente la muestra. ¿Qué nos pasó a nosotros con el relevamiento que terminamos ayer? Nos pasó justamente lo que les estoy diciendo. Ayer lo cerramos, miramos, tenemos una representación bastante grande de hombres respondentes, y ni que hablar si miramos o pensamos en el nivel educativo como indicador de situación socioeconómica, ¿sí? Acá tenemos un problemón. El objetivo de esta encuesta es detectar poblaciones vulnerables, ¿sí? Bueno, acá tenemos un problema. Yo mucho no voy a poder decir si no logro que esta muestra tenga una representación más importante de personas con bajo nivel educativo, ¿sí? Y esto tiene que ver con que nosotros hicimos la difusión y obviamente lo primero que hice fue mandarles el link de la encuesta a todos nuestros contactos de WhatsApp, ¿sí? Acá vamos a tener que volver a abrir el cuestionario, empezar a toquetear referentes barriales, etcétera, ¿sí? Nada, como yo te decía, Euge, recién, esto nos permite hacer un parate, revisar y ir hacia el lado que tenemos que ir si queremos hacer algún tipo de inferencia con la base que generamos. Un efecto que es muy importante en los relevamientos es el efecto descarte, ¿sí? En el fenómeno de descarte tenemos varias cosas. Que tenemos muchas respuestas de la población que no me interesa, o dicho de otro lado, que la población que me interesa está muy subrepresentada. Que hay errores de tipeo, ¿sí? Valentina siempre cuenta, esto es típico en el tamaño del hogar, ¿sí? Si la persona tiene que poner cuántos miembros hay en el hogar y aparece un 49 y o vive en un hotel, o es un dato aberrante, o se confundió en el tipeo. ¿Qué hacer con esos datos? Bueno, eso depende de dónde se confundió el encuestado, ¿sí? Si el encuestado se confundió en mi pregunta objetivo, esa encuesta no es válida. Tengo que desechar la encuesta. Ahora, si de golpe yo encuentro un dato aberrante en alguna de las preguntas control, lo que puedo hacer es poner como missing ese dato, ¿sí? Y tener como válida el resto de la encuesta. Obviamente el criterio que voy a tomar depende de la relevancia donde se equivocó. Cantidad de encuestas, como yo les decía, es muy difícil en el relevamiento online ver cuántas encuestas son las necesarias. Si nosotros estamos haciendo alguna comparación internacional, Valentina el otro día contaba, este dato lo retomé de ella, que si vos querés hacer alguna comparación entre países, menos de 400 encuestas te da un estudio como de baja calidad. Ahora, si yo estoy haciendo un relevamiento en Bahía Blanca, menos de 1000 encuestas tampoco por el tamaño de la población, pero si me preguntan cuántas, no hay una respuesta precisa como sí pasa en un muestreo aleatorio. Ahora bien, el problema de la no respuesta es un problema, y ahí tenemos dos tipos de problemas. El que directamente no me responde y me interesa que me responda, y a ese lo tengo que salir a buscar, y el que me responde, pero hay algunas partes de la encuesta que no me respondió, ¿sí? Esto se puede evitar, o uno puede disminuir este tipo de errores con diferentes cosas. Con la motivación del cuestionario, que tenga lógica con las preguntas que va a encontrar y que no sea eterno con información que no le interesa a nadie, ¿sí? Lo más corto posible y lo más visual posible. Que haya opciones no contempladas, ¿sí?
cuando una persona no se siente identificada con las preguntas que va a responder, lo que tiende a hacer es a no responder. Y si hay 3 o 4 preguntas seguidas donde no se siente identificado, lo que tiende a hacer es dejar el cuestionario. Entonces, hacer un esfuerzo por poner todas las opciones factibles. Y esto viene de la mano con el segundo tipo de error que hay, que es uno tiende a poner las opciones que son prototípicas o que uno conoce. A nosotros esto nos pasó en un relevamiento que hicimos en un barrio vulnerable, que era, ¿con qué material usted calienta el agua para higiene personal? Y nosotros habíamos puesto calefón, no, habíamos puesto leña, gas, garrafa, bueno, un montón de cosas. Nunca pusimos electricidad. No lo pusimos, y fue la opción que más salió. Y eso tenía que ver con que nosotros hicimos un relevamiento, obviamente después de que nos pasó esto, ¿qué hicimos? Frenamos el relevamiento y le pedimos a los referentes barriales con los que teníamos contactos que revisaran ellos la encuesta. ¿Sí? Eso es una buena alternativa, pedirle a una persona que esté inmersa en la población objetivo o que esté fuera del objetivo de investigación que mire el cuestionario, porque si uno tiende a poner las opciones que conoce y por ahí se le pierde en la realidad que uno está intentando quizás hasta conocer o diagnosticar esas opciones. Un ejemplo típico en este caso es la omisión de la opción de vive en un hogar con madre soltera, ¿sí? En el último tiempo se empezó a incorporar, pero si uno revisa encuestas anteriores, era una opción que uno daba por sentado que si vivía, o sea, que vivía en pareja, ¿sí? Bueno, lo de las preguntas filtros ya se los dije. El tema del lenguaje técnico, Valentina también el otro día en una charla que nos dio contaba que ella hizo un relevamiento y había puesto en qué establecimiento trabaja. Y que muchas de las personas que habían optado por otros había puesto universidad. O sea, las personas no reconocían el concepto de establecimiento asociado a la universidad, pero sí pasaba, por ejemplo, en las personas que trabajaban en escuelas del secundario, del primario. Entonces, quizás evitar esos términos precisos o un lenguaje que sea muy técnico para este tipo de cosas. Ejemplo, el término jefe de hogar, ¿sí? Si uno no le pone entre paréntesis a la persona que jefe de hogar lo está interpretando como el que proporciona la mayor parte de los ingresos o el que se hace cargo de las tareas de cuidado y mantenimiento del hogar, ¿sí? Uno tiene que ser claro qué está entendiendo por ese término, porque si no, en función de la interpretación de ese término, tenemos una variabilidad de respuestas infinita, ¿sí? Y eso va como en contra de estandarizar. Las preguntas largas, sí, las preguntas largas tienden a ser leídas en diagonal y tienen poca precisión en las respuestas, son en general muy oscilantes, se ve un comportamiento muy oscilante en las respuestas. Evitar las preguntas con doble negativo, acá puse un ejemplo del relevamiento que hicimos nosotros, que decía, entre los adultos del hogar, ¿alguno no posee primaria completa? Y todos nos preguntan, ¿cómo alguno no posee? Si alguno posee, alguien, o sea, esa pregunta costó muchísimo que el que respondía a la encuesta entendiera que le estaban preguntando, ¿hay alguien en su hogar mayor de 18 que no completó la primaria? Ahí nos enroscamos mucho nosotros, yo la sigo leyendo y digo, es recontraintuitiva. Bueno, no, tuvimos un montón de preguntas sobre este instrumento. Las preguntas con múltiples objetivos, ejemplo, ¿a usted le parece que el transporte interurbano es barato y rápido? Barato por un lado, rápido por el otro. Si la persona tiene que contestar y piensa que es barato, pero no piensa que es rápido, ¿qué me responde? Entonces, las preguntas con múltiples objetos también son difíciles de codificar y tienen su complejidad y llevan a que, bueno, no pienso que una sí, la otra no contesto. ¿Sí? Y las preguntas influyentes. Las preguntas influyentes tienen que ver con, en
en general tienen algún adjetivo calificativo o valorativo en el enunciado, ¿sí? En estas cuestiones, cuando uno pregunta, ¿usted está de acuerdo con que robar está mal? ¿Sí? Y es muy probable, la persona sabe a priori lo que tiene que contestar, ¿sí? Entonces, hay que intentar evitar los adjetivos valorativos y en general evitar los no. ¿Usted no está de acuerdo con tal cosa? Bueno, es como que uno está incidiendo o influyendo en lo que debería contestar. Todas estas cuestiones son cuestiones que colaboran con la cuestión o con nuestro problema de la no respuesta. Entonces, siempre está bueno, yo tengo hecho como una listita de estas cuestiones y siempre voy testeando cada instrumento con esta cuestión. Bueno, no tengo un doble negativo, no, algunas veces se nos escapa y nos pasa lo que nos pasó ahora, ¿sí? Fíjense qué nos pasó acá. Estos son parte de los resultados que les comentaba. Acá les preguntamos por qué motivo no participaron de estos pedidos o reclamos. Esto tenía que ver con reclamos municipales, etc. Y nosotros les pusimos estas opciones. ¿Qué pasó? Se ve que estas opciones no abarcaban todo el universo o no eran tan claras y empezamos a tener infinita cantidad de respuestas. Siempre tener la opción otro y dejarle al encuestado que conteste es una buena opción si yo no estoy tan seguro de haber evacuado todas las posibilidades que me interesan. Ahora, donde hay un otros y uno tiene que escribir, hay cierta tendencia a que la gente no se esfuerce para ver si lo que piensa está en las categorías que yo puse y se largue a escribir, ¿sí? Y ni que hablar que si pusieron lo mismo con una palabra distinta, es otra respuesta, otra respuesta, otra respuesta, y al momento de procesar nos queremos volar la cabeza, ¿sí? Este es el ejemplo que yo les mencionaba recién. Fíjense, les pusimos, bueno, se lo hicimos para calefaccionarse, para cocinar, para calentar agua. En ningún momento les pusimos electricidad. ¿Qué problema tuvimos acá? Que acá mucha gente nos puso calefón eléctrico, pava eléctrica, calentador eléctrico, y bueno, acá tuvimos que hacer un trabajo de nosotros recategorizar cuando tuvimos los resultados. Otro ejemplo de lo que yo les venía contando es este cuadro, ¿sí? Este cuadro fue nuestra primera propuesta para que la gente contestara si conocía o no conocía un instrumento financiero, si lo habían utilizado en los últimos meses. Bueno, cuando hicimos la prueba piloto de este cuestionario, que fuimos los investigadores a hacer las encuestas, ni nosotros sabíamos cómo lo teníamos que contestar. ¿Sí? Teníamos como dudas, cuando la gente nos contestaba, está todo rayoneado, porque fue un instrumento que desde que lo pensamos tenía como problemas en la agilidad de respuesta. Ni que hablar si nosotros queríamos pasar esto a un formato online, ¿sí? Bueno, este es el típico caso en el que encontrás problemas cuando vas a testear los instrumentos, ¿sí? Y después, otra de las cosas que nos pasó fue que estas preguntas respecto de cuán satisfecho estaba con la vida y cuán feliz era, las pusimos después de hacerle preguntas a la gente respecto de su situación de ingresos, cuánto había trabajado en el último mes. Claro, uno hace una revisión de su situación, llega a la pregunta 74 y le preguntan, ¿cuán feliz está usted con su vida? Y la verdad, no, cero, ¿sí? Bueno, esto también fue algo que descubrimos cuando hicimos la prueba piloto. O sea, si vos al tipo le haces hacer una revisión sobre toda su situación, ni les cuento en contexto de pandemia, donde hay un montón de gente que no está trabajando, que sufre de encierro, todo lo que ya sabemos, si le preguntamos cuán feliz está con su vida después de 45 minutos de encuesta. La probabilidad del efecto cansancio y la incidencia del efecto cansancio en esa respuesta, altísima, ¿sí? A nosotros nos importaba mucho porque una de las características de la vulnerabilidad tiene que ver con la percepción y las expectativas a futuro, entonces lo que hicimos fue mecharla como en el medio del cuestionario para que después de hacer una revisión sobre su situación no nos dijeran el aspecto negativo, digamos. Bueno, esto lo voy a saltear porque ya me extendí un montón. La prueba piloto, no menor, cosa que mucha gente no hace porque cuesta plata. Es central en un relevamiento en el que yo voy a hacer inferencia, ¿sí? Donde quiero hablar o hacer conclusiones y escribir un paper que me acepte alguna revista indexada.
La prueba piloto es aplicar el instrumento o el cuestionario en una escala pequeña, ¿sí? Que me va a permitir testear si el cuestionario es muy largo o no, cuánto tiempo promedio tarda la gente en contestar, si hay alguna pregunta que genere incomodidad, ¿sí? En el cuestionario online, esto lo vemos con la tasa de no respuesta, ¿sí? Obviamente, si hay alguna frecuencia de no respuesta, podemos testear en cambiar el instrumento de lugar a lo largo del cuestionario. ¿Cuál es la coherencia del cuestionario? A ver, si yo veo que, no sé, alguien contesta todo negativo y de golpe cuando le pregunto algo veo un cambio muy grande de tendencia, bueno, puedo cambiar también la pregunta de lugar. El funcionamiento de las preguntas filtro, a nosotros en este cuestionario que yo les mostraba, nos había pasado que no habíamos filtrado bien y la gente se largaba a contestar y nos generaba inconsistencias. Muchas veces la gente contesta porque siente que tiene que contestar, pero antes te dijo que no quería usar bicicleta, pero después te contestó qué tipo de estacionamiento quería para la bicicleta. Bueno, las preguntas filtro las podemos testear acá y obviamente cuán viable es hacer el cuestionario que quiero hacer, ¿sí? Si yo veo que hubo 1.500 ingresos, pero que solo 150 personas me contestaron todo el cuestionario y viable no es, ¿sí? Algo tengo que hacer con eso. Obviamente la parte buena de este contexto de pandemia para mirar el vaso la mitad del vaso lleno es las pruebas piloto cuestan barato. Cuestan poco tiempo, no cuestan plata en el procesamiento de los datos y puedo llegar a diferentes personas sin tener que moverme mucho. Yo creo que hacer un relevamiento sin una prueba piloto tiene muchos más costos, va a generar mucho más costos en el futuro, digamos. Si yo hice todo el relevamiento y el cuestionario tenía falencias, el costo de eso va a ser mucho más alto que tomarme el tiempo de hacer una prueba piloto y testear el cuestionario en campo, ¿sí? Testear en cuestionario en campo es no distribuyo entre los integrantes del grupo de investigación para que prueben ellos el cuestionario y se lo hagan al papá y a la mamá, ¿sí? Lo llevo a la población en el que lo voy a aplicar, porque parece que no, pero hay diferencias abismales con eso. Y finalmente, y el último paso, y en esto mucho no me voy a meter, tiene que ver con el procesamiento, ¿sí? Como yo les decía, nosotros, bueno, Euge también lo mencionaba, hoy por hoy el instrumento más usado son los cuestionarios de Google. SurveyMonkey también tiene su versión gratuita, con algunas cuestiones yo no lo recomiendo realmente. ¿Qué nos va a pasar? Como yo les decía, Google Forms lo que tiene bueno es que te genera la base de datos. Ahora, la base de datos de Google Forms, si yo la quiero trabajar de forma estadística, la tengo que codificar. Le tengo que poner un numerito a las preguntas, tengo que replicar las columnas si tengo opciones múltiples, ver la cantidad o la frecuencia de mención a una respuesta. ¿Qué me va a pasar si es presencial? Bueno, si es presencial es central la capacitación, tanto de los encuestadores como del data entry, ¿sí? Si nosotros no tenemos una capacitación fuerte en eso, es muy difícil o poco confiable la generación de los datos. Es deseable que haya cierta supervisión tanto aleatoria, tanto en el proceso de relevamiento como en el proceso de data entry, o sea, de pasado de datos. Si agarro 10 encuestas de forma aleatoria, yo, que soy parte del equipo de investigación, y me fijo que el tipo haya pasado lo que dice, y a su vez agarro el teléfono y llamo por teléfono al encuestado y le pregunto, hola, sí, ¿qué tal? A usted lo encuestaron la semana pasada de la Universidad del Sur. Una pregunta, ¿cuántos hijos tiene? ¿Sí? Y hace un seguimiento aleatorio en eso. En general es deseable que la persona que encuestó sea la que pase los datos, ¿sí? Está bueno porque hay cierta coherencia, hay una sola capacitación, hay menos manos manejando los datos y está bueno. ¿Cuál es el riesgo de eso? Que si el tipo que mandaste a encuestar te entendió todo mal, también lo traslade a los datos, como que tiene sus pros y sus contras. Y otra de las cuestiones que a nosotros nos resultó mucho es que el armado de la planilla, como un leve
una leve guía de cómo pasar los datos esté hecha por la persona que armó el cuestionario. ¿Sí? Eso parece que no, pero reduce mucho las interpretaciones que se puede hacer de cómo tengo que pasar tal o cual pregunta. Otra de las cosas que no les dije de la prueba piloto es que sirve mucho para ver si la codificación que yo puse en el cuestionario está bien hecha. ¿Sí? Si nosotros venimos acá, fíjense que nosotros en el cuestionario ya directamente codificamos las respuestas. Entonces, la persona que tenía que pasar los relevamientos, las encuestas, ya sabía qué número le tenía que asignar a cada respuesta. ¿Qué nos pasó? Nos quedó el mismo código en basura y residuos y otros. ¿Qué nos pasó? Cuando fuimos a revisar la base nos dimos cuenta de que las personas que habían pasado los datos no se habían dado cuenta y tuvimos que mirar encuesta por encuesta. Hacer la prueba piloto nos hubiese ahorrado ese laburo extra de volver a revisar hoja por hoja la pregunta 28 y nos pasó lo mismo en la pregunta 32. Así que, nada, otro de los beneficios. Entonces, para redondear, el cuestionario es uno de los pasos de investigación, pero no es un objetivo en sí mismo. Los problemas de no respuesta los podemos subsanar teniendo una listita de las cosas que no hay que hacer. El muestreo es clave para poder hacer algún tipo de inferencia y para que los resultados que obtenemos tengan validez externa. Hay una diferencia sustancial en todo lo, digamos, partiendo del rol que cumple el encuestado, hasta cómo se calcula la muestra, hasta cómo se procesan los datos, lo virtual es diferente a lo presencial y en función de cuál es la mediatización que uno va a usar, tiene que seguir ciertas reglas. Para mí es central hacer una prueba piloto, y una prueba piloto es testeo el cuestionario en la población que me interesa que responda, no entre mis pares. Y respecto al procesamiento, el mismo criterio antes de salir a campo. Una capacitación, una guía bien elaborada, la plantilla elaborada por la gente que va a usar los datos, generan en general mejores resultados de un relevamiento. Bueno, nada, yo no tengo nada más. No, voy a sacar la presentación así los veo, porque veo a Hernán nada más. Ahí estamos. Genial, María, muchísimas gracias. Para mí estuvo clarísimo y están buenos los ejemplos, siempre eso, que te dan una idea. Y también te da una idea de que, me imagino esos grupos de trabajo que son, no sé, 5 doctores trabajando, que siguen habiendo errores, digamos que siempre hay para ir aprendiendo y mejorando, ¿no? Y nadie se salva, si bien hay muchos ojos. Y lo importante, bueno, ir Sí, testeando. y el contacto con, vuelvo a decir, yo tengo un sesgo por el tipo de problema de investigación que me interesa, ¿no? Pero es impresionante cómo uno desconoce las realidades y ese desconocimiento se traduce y se plasma en los cuestionarios que uno arma. Siempre cuento, cuando mandamos el cuestionario a los referentes barriales, miro un mensaje de 14 minutos de un referente barrial. Y dije, ay, no. Digo, no, y me hizo un detalle de la situación del barrio y de las cosas que se me habían pasado, de las cosas que no había preguntado. Él fue el que me dijo, María, jefe de hogar, ¿qué? ¿Qué es? Aparte acá vas a tener problemas con las mujeres. O sea, viste esas cosas que uno hace por instinto y por desconocimiento, porque es real. O sea, uno está intentando responder un problema que desconoce. Y siempre digo, la mejor prueba piloto fue el contacto con él, porque me dio vuelta el cuestionario en 14 minutos. Eh, Así que bueno, nada, eso está bueno de retomar. Buenísimo. Dejamos un lugar por si hay alguna consulta. Ya, bueno, acá tenemos comentarios de muchas gracias, muy interesante, muy bueno. No sé si alguien tiene alguna consulta, comentario para hacer. Puede habilitar el micrófono, sin miedo. ¿Alguno del curso mío que cuente alguna experiencia? Yo tengo otra consulta. Em,
Nosotros desde una de las cátedras del primer año de todas las carreras de la UNRAF, estamos llevando adelante una investigación sobre la discontinuidad de las trayectorias educativas. Esta es la tercera edición de la investigación y una de las cosas que nos estamos planteando es en qué medida podemos modificar el cuestionario sin perder la comparabilidad con el resto con las ediciones anteriores de la investigación. En ese sentido, no sé, incorporar preguntas o incorporar alternativas en las respuestas de las preguntas, en qué medida, o sea, cuál es, qué sé yo, si hay un límite para eso, para mantener la comparabilidad. A ver, cuando vos cambiás el instrumento, la comparabilidad, si somos estrictos, se pierde. O sea, si yo no aplico el mismo instrumento, es difícil comparar. Ahora, yo siempre digo esto, ¿no? Depende para lo que uno esté haciendo el relevamiento. Si de verdad a vos te interesa hacer respuesta a un problema a nivel institucional, bueno, yo te diría, la verdad es que es más la pérdida de seguir preguntando algo que sabes que no está funcionando que de modificar y hacer el learning by doing. Si vos estás queriendo publicar eso en una revista indexada, bueno, tenés que por ahí justificar muy bien cómo cambiaste, por qué motivo lo cambiaste. Bueno, vimos que tal tasa, y quizás lo que te convenga es decir, bueno, como en la primera pregunta o el primer instrumento que apliqué tuvo un montón de sesgos, vamos a omitir ese muestreo y vamos a seguir con las demás porque hicimos el learning by doing de que esta pregunta me la contestaban mal. Pero bueno, es como siempre digo, si vos estás queriendo dar una respuesta quizás a nivel institucional o no tiene que ver tanto con este criterio de que me evalúen cómo tomé los datos, si vos lo haces consciente, para mí siempre es válido. Nosotros hacemos algo muy parecido acá en la UNS con trayectorias educativas para ver la deserción de los primeros 3 años, los motivos y demás, y fuimos haciendo modificaciones, pero porque tiene que ver más quizás con un análisis institucional de darle información a la Secretaría de Bienestar, de alumnos y demás, y bueno, no tiene ningún sentido que yo siga aplicando una pregunta que sé que los chicos no la entienden. Claro, sí, por sí, ahí en la nuestro recomendación viene caso más por ese lado. claro, sí, uno de nuestros objetivos es ese. Y sí, es como una Y si lo picardía vas a si se quiere publicar, perder información por mantener un claro, instrumento que sabemos que puede ser mejorable en términos de los es que, objetivos. exacto, y si vas a publicar, te diría que pongas en la muestra, y esto ya es, no tiene nada que ver con lo que sé, yo haría eso, lo tendría que consultar, pero te diría que pongas en la muestra las cortes que analizaste, que tengan un instrumento no tan disímil, que Claro, no tenga grandes modificaciones en el instrumento que aplicaste, como para... Y lo mismo, capaz que estás modificando una variable de control, bueno, claro. tampoco preocupa tanto. Ahora, si estás Ujú. modificando la pregunta, ¿cuál es el motivo por el cual usted se cambió de carrera? Y es más complicado, Sí, pero ahí no la tengo tan clara. Creo que haría eso. bien, gracias. Genial. ¿Alguna otra consulta, comentario? Vos después, Bueno, María, tengo nos dos opciones, o pasás. fui muy clara o fui muy rápido, o la tercera opción es ya estamos todos cansados porque son 19:30. No, para mí fue muy completo también. Digamos, abarcaste todo, muchas de las posibilidades, muchas situaciones y de principio a fin, así que estaba bastante, bueno, súper Bueno, completo. después te paso la presentación a Es vos y a Priscila y la carpeta de Drive con todos los instrumentos que podrían consultar para que lo repartan por ahí. buenísimo. Ahí Priscila va a tener tiene el registro de los correos de quienes se inscribieron, así que se lo va a estar pasando. Bueno, Buenísimo. si no hay ningún comentario más o pregunta, eh, agradecerte un montonazo, María, por el tiempo. Ya te vamos a tener de vuelta porque ya sabemos que sos buena. Eh, y gracias al Después me resto. contás cuáles fueron las repercusiones. Bueno,
Y muchas gracias al resto también Bueno, por cualquier participar. cosa en la presentación está mi mail, o sea, si alguien de golpe revisando, pensando o haciendo introspección de su tema de investigación tiene alguna duda, yo lo que no sepa se lo pregunto siempre a Estela o a Valentina, que son como Que mis lo saben. referentes en eso y lo saben, así que de última transmito la duda a las expertas en metodología. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a todas, a todos. Bueno, Nos estamos viendo. ¿Sí? nos Hasta vemos luego. pronto. Gracias. Chau, Chau, chau. chau. Gracias, chao.